en ese mismo sentido. Pero para contar un poco y analizar este tema, está en línea Marcela Parelman, que es directora de investigación del CELS. Y agradecemos este tiempito. Marcela, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde Misiones. Hola Miguel, hola Alicia y a todos allá en Misiones. Gracias por atendernos. No, por favor. ¿Qué significan estos dos decretos? Que ayer era uno, bueno, hoy ya nos desayunamos otro. En realidad los dos son de ayer. De ayer, bien. Uno se difundió hoy. Los dos son de ayer, son decretos presidenciales, decretos simples, que establecen modificaciones en cómo se regulan, en regulaciones de la Ley Nacional de Defensa y de la Ley de Seguridad Interior. A ver, para entender lo que supone, a lo largo de sobre todo en las primeras décadas posteriores a la dictadura, digamos en el retorno a la democracia, hubo una serie de leyes que ordenaron institucionalmente los aspectos que tenían que ver con la seguridad, la defensa y la inteligencia en el país, y demarcaron, bueno, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en democracia. Y de esas leyes surge un principio que habitualmente llamamos principio de demarcación, que quiere decir que la seguridad interior, los conflictos que ocurren en el país y entre grupos o sectores en el territorio nacional, son materia de la seguridad interior. Esto es, dependen de las policías, las instituciones de seguridad, que a su vez dependen de los ministerios de seguridad, las federales del Ministerio de Seguridad de la Nación. Y que por otro lado, cuando hay una amenaza externa de otro Estado, esto es materia de la Defensa Nacional y depende del Ministerio de Defensa y de la implementación, el despliegue de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esto quiere decir que las Fuerzas Armadas quedaban excluidas de intervenir en la calle, en las marchas, en las huelgas, incluso en las centrales nucleares, bueno, todos estos ámbitos que son muy críticos y cuya seguridad es muy importante, son materia policial, no militar. Este era el estado de cosas, y esto no ahora, ya hace tiempo, hace varios años, viene siendo tensionado, ¿no? Que es cuánto los militares pueden intervenir o no en cuestiones internas y cuáles son los reaseguros jurídicos. Por ejemplo, en una situación de estado de sitio, ya existían un antes algunas situaciones en las que eventualmente podría intervenir las Fuerzas Armadas, pero bajo un estado de excepción y decisiones que están jurídicamente muy protegidas, ¿no? Que deben ser muy fundamentadas. Ahora esto viene siendo motivo de disputa. Yo les diría que ya en el gobierno de Cambiemos hubo decretos que no eran como estos, pero que intentaban tensionar un poco estos límites, ¿no? Relajarlos o generar algunas zonas grises. Hablando de zonas grises, hay, me parece, un uso deliberado de un lenguaje ambiguo en los fragmentos de texto de decreto que uno pudo leer. ¿Qué te parece eso, digamos? ¿Cómo lo ven ustedes? Claro, la técnica legislativa, aunque no sean leyes, ¿no? La forma en la que están trabajadas estas reformas son muy elocuentes en el sentido que vos decís. Por un lado, nos reforman sustancialmente las leyes sin pasar por el Congreso, ¿no? Como que en el cambio de regulación se fuerza un cambio del espíritu de la ley, pero se hace a nivel de la regulación, lo cual ya permite saltear el Congreso para decisiones que sería muy difícil para que consiguieran las mayorías necesarias, ¿no? Esta forma de gobernar a través de decretos, forzando lo que en realidad se debe poder hacer en una regulación, es una forma de gobierno que se viene repitiendo a lo largo de toda esta gestión.
Y junto con esto, lo que vos señalas, Miguel, que es, por ejemplo, ahora podríamos ver específicamente qué es lo que se decidió ayer, pero cuando dicen, seguramente es lo que vos leíste, que es un objetivo estratégico, o de un objetivo de valor estratégico, está expresado de una forma tan laxa que más o menos que cualquier cosa puede ser. Claro, defíname estratégico. La noción, claro, defíname valor, pero sí, claro, como unas cajas muy vacías, ¿no? Sí, con muy pocas condiciones. Entonces, tanto las cuestiones claves que se reformaron ayer, que es objetivo de valor estratégico, y en el otro decreto amenaza, y quién tiene que tomar las decisiones, todo está puesto de una forma que por ahora es abstracto, porque por ahora no se ha aplicado, pero que si se aplicara podría más o menos justificar, no digo cualquier cosa, pero una cantidad enorme de situaciones con intervención de las Fuerzas Armadas. Ni siquiera queda claro claro ahí el tema de las jurisdicciones, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con quién va a definir un valor estratégico en una provincia como la nuestra, por ejemplo? ¿Qué incidencia deberían tener? O sea, queda como todo muy difuso. Sí, está expresado sin una mirada del sistema federal en el que vivimos. Está expresado en términos, por ejemplo, esa definición de... Porque, a ver, para que se entienda, uno de los decretos está estructurado alrededor de la noción de objetivo de valor estratégico, ¿no? Entonces dice cualquier, no, lo digo sin leerlo en este momento, pero es algo así como cualquier entidad material o móvil que resulte crítica para la seguridad de la nación, es un objetivo de valor estratégico. El artículo que sigue dice que la potestad, la capacidad de definir qué es y qué no lo es exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional. Y en ningún caso señala que esto requiere acuerdo de la provincia o que requiere algún acuerdo de la institución que está a cargo, ¿no? Y además dice que en esos casos no es solamente que la seguridad de ese objetivo queda a cargo de las Fuerzas Armadas, sino dice ese objetivo queda a cargo de las Fuerzas Armadas. Sí, es un poco también no queda claro cuáles son las funciones que le están atribuyendo. Hasta hace unos meses algo de estas cuestiones se estaban discutiendo en el Congreso de la Nación, en estas reformas que estaban impulsando, ya sea en el Código Penal, en el Código Procesal, y se hablaba de, no sé, zonas de seguridad, se iba como corriendo todo el tiempo también este eje, y ahí me parece interesante, más allá de estos hechos nuevos, digamos, que van apareciendo todo el tiempo, mirar lo que viene proponiéndonos la gestión de Javier Milei en materia represiva desde que comenzó, arrancando por el protocolo de Bullrich allá por enero. ¿Cómo ven ustedes ahí? Son todos aspectos que deben ser leídos en conjunto, que es una muy fuerte restricción al uso de los espacios públicos para la manifestación pública, algo que también era un componente muy transversalmente valorado como parte de la democracia, ¿no? Bueno, esta idea de que las calles y los espacios públicos son solo espacios de circulación y no de expresión, el uso para eso no solo de la represión policial, sino también de la criminalización y de la detención de personas, y el señalamiento de manifestantes como terroristas. Ahí la idea de terrorismo conecta estas cuestiones que vos estás trayendo con estos objetivos y estas amenazas, ¿no? Porque es todo una idea, la etiqueta de terrorismo, no solo en Argentina, sino en el mundo, está estirándose tanto, claro, que habilita para cada caso condiciones muy excepcionales, ¿no? Y en última instancia, la justificación de la defensa de estos objetivos
valor estratégico, esta idea de que las amenazas pueden ser difusas y pueden ser por parte de otros ejércitos, pero también de cualquiera que tenga la capacidad de hacer un perjuicio. Ya ahí empiezan a entrar entonces otros sujetos como posibles blancos de la acción de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pensaba, no sé si todo el mundo sabe, pero tradicionalmente las Fuerzas Armadas solo se oponen a la agresión de otro Estado, ¿no? A otras Fuerzas Armadas. Esta idea de que existen nuevas amenazas y que esas nuevas amenazas son difusas y que pueden ser ejércitos o no, y provenientes de otro Estado o provenientes de otro tipo de organización, ya empieza a ser a ampliar la acción de las Fuerzas Armadas a una diversidad de hipótesis muy amplia. Pensaba un poco también, para ir complejizando esto, ¿no? En la ley bases, todo ese capítulo del régimen de incentivos a las grandes inversiones, a eso hay que cruzar. Nosotros vivimos en una provincia donde también está en disputa los territorios indígenas, que ahora acaban de derogar la ley de emergencia territorial indígena. Hoy mismo en el boletín oficial aparecen varios, se derogan varias resoluciones del INAI, por ejemplo, que va también desarmando. Es decir, hay que leer y hacer el esfuerzo, esto que vos decís, de leer en perspectiva y globalmente lo que están haciendo. Sí, es un rompecabezas muy amplio, muy consistente. Si alguien creía que no tenían un programa o no tenían claridad en la orientación de lo que querían hacer, esa fue una lectura equivocada, porque hay coherencia entre las partes que vos estás diciendo. El RIGI, el señalamiento de los pueblos originarios como usurpando la identidad, ¿no? Que ellos dicen supuestos mapuches, llamados mapuches, por ejemplo. O terroristas, inclusive. O terroristas directamente. Son formas que van estigmatizando y reduciendo su legitimidad como identitaria y también territorial. Y eso se combina, por supuesto, con lo que ellos llaman objetivos de valor estratégico, con los recursos naturales, con los espacios del extractivismo, con los bienes naturales, con los espacios que se abren al mercado. Entonces, claro que sí, que están conectados estos puntos. Un poco también pensaban en lo que ustedes vienen haciendo, ¿no? Que es denunciar en todas las instancias que se pueden lo que está pasando en la Argentina. Hoy se conoció también en los medios un informe de Amnistía Internacional que es muy impresionante por lo que va mostrando y por lo que va advirtiendo, ¿no? ¿Qué crees que puede pasar ahí? ¿Qué reacciones pueden generarse a partir de esto, de las denuncias que se vienen haciendo también? Es que por supuesto que nosotros estamos llevando estas denuncias y esta caracterización a los mecanismos internacionales de protección, como son en Naciones Unidas o el sistema interamericano y en otros foros también, y dándolo a conocer. Este es un gobierno que en forma consistente también se opone a esos espacios multilaterales y que presenta estos sistemas de protección como si afectaran o fueran en contra de la soberanía, ¿no? Entonces, tampoco se presentan realmente como instancias de negociación o de diálogo superadoras para el diálogo entre la sociedad civil y el Estado, porque ellos están impugnando y en algunos casos boicoteando parte de esos espacios. No, nosotros defendemos esa institucionalidad y aparte son ámbitos en los que también se construye políticamente, se da a conocer, se caracteriza la situación del país en el exterior. Hay otra dimensión que no estamos mencionando y que a mí me llama mucho la atención, que es
que no haya habido posicionamiento sobre estas reformas tan críticas de defensa y seguridad por parte del sistema político, ¿no? Totalmente. No digo que no vayan a ocurrir, pero bueno, son esos anuncios en donde uno esperaría la expresión de acuerdos transversales más amplios como históricamente había ocurrido, ¿no? Sobre todo también de sectores políticos para los cuales estas cuestiones son parte de su identidad y de su historia. Totalmente. Bueno, queremos agradecerte, Marcela, este tiempo aquí en la radio de la universidad y ojalá podamos seguir como también problematizando, contando estos hechos con el tiempo y también la profundidad que se merece. Así que mil gracias. Les agradezco mucho, para nosotros es muy importante. Pueden parecer discusiones técnicas o de algunos nichos muy específicos, pero la verdad es que son las grandes cosas en las que están en juego los derechos humanos, así que les agradezco el tratamiento en profundidad del tema. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Marcela Perelman es directora de investigación del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales,